Continuamos, segundo bloque de salud y bienestar, y les estuve adelantando un poquito en el primer bloque de que vamos a estar hablando de esta afección en la piel que a veces no logramos identificar las personas, la disidrosis. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué síntomas? ¿Cuándo debemos estar alerta respecto a esto? Para eso la invitamos a la dermatóloga Agustina Benech. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Cómo Buen estás, día. Brenda? Muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, la deshidrosis es algo bastante frecuente, puede Bien. afectar hasta el 5% de la población, o sea que lo vemos muy seguido los dermatólogos. Y es justamente eso, es como la palabra lo dice, hiperhidrosis, es mucha Bien. sudoración, sobre todo en lugares donde hay mucha cantidad de una glándula que se llama écrina, que son principalmente la axila, las manos y los pies y Bien. del cuello para arriba. Bien. Y lo vemos muy seguido, es mucho más frecuente de lo que parece. Bien. Yo te comentaba recién antes un poquito de ingresar a la entrevista de que no la conocía con el nombre de disidrosis, pero tal vez sí la veo en personas que la padecen como en las manos, los pies. Sí, es obvio no saber por ahí el nombre médico que tiene, Clínico, pero algo frecuente claro, de escuchar. Sí, sí. Y lo que pasa, hay dos tipos de deshidrosis. Bien. La más frecuente y común y que vemos se llama primaria o idiosincrática, que es un trastorno, se cree neurológico, que tiene la persona algo genéticamente predispuesto, más algunas cuestiones del ambiente, y el 90% de las personas va a padecer este tipo de hiperhidrosis. Bien. Si bien no es nada que sea grave para la salud, tiene una connotación social y física de la autoestima de la persona muy importante, porque en episodios sobre todo de reuniones sociales o donde la persona siente vergüenza o por un motivo emocional es muy frecuente que se desate. Bien. Entonces las personas manchan la ropa, no pueden agarrar bien las lapiceras. Y bueno, esto le va generando y haciendo ciertas conductas que a lo largo de su vida, porque en general empieza muy de chico, o sea, puede empezar en la infancia. De hecho, es raro que empiece después de los 25 años. Entonces se van como criando y evolucionando en su vida con este trauma de la sudoración profusa, digamos. Bien. Y Agustina, ¿cuáles son los síntomas los síntomas más comunes que deben llamar la atención respecto a esta afección en la piel? Básicamente lo que van a notar es mucho sudor. Bien. El sitio más frecuente son las palmas y plantas, después las axilas y algunas personas tienen en la cabeza. Y a veces pueden tener varios lugares a la vez. Y esta sudoración muy abundante hace que manchen la ropa, que a veces puedan tener mal olor, que en los pies se maceren por el calzado, se queden como muy mojados. Y eso trae cuestiones ya más importantes de infecciones médicas, infecciones digamos de hongos, de bacterias que hacen que traiga otros problemas como verrugas, onicomicosis, dolor entre los dedos de los pies, que ya van siendo aún más molestos de la hiperhidrosis per se, ¿no es cierto? Bien. Y hablando de esto, ¿hay factores que pueden desencadenar o agravar, digamos, los síntomas cuando ya la padecemos? Sí, si bien tiene un trasfondo genético, cada persona lo padece de una forma particular, pero es frecuente que en estados emocionales intensos, con el alcohol, con algunos picantes o comida muy picante, puedan empeorar estos síntomas. Y también el tipo de indumentaria que utilizamos, ¿no? Que utilizan estas personas. Siempre se tienen que cambiar varias veces de medias, usar calzados más aireados, de cuero o de fibras más de algodón, no tanto sintéticas. Bien. ¿Y hay personas que la confunden con alguna otra afección en la piel, que vayan, no sé, a consultar por otro tipo de dermatitis y realmente sea esta afección de la cual estamos hablando? Mira, en general el paciente lo diagnostica y se da cuenta enseguida, por ahí no sabe el nombre, pero sí es frecuente, bueno, estas lesiones secundarias que he mencionado antes, como las infecciones, y también en sí los tratamientos hacen que tengan la piel más sensible, los tratamientos y la hiperhidrosis per se, y sea frecuente que tengan dermatitis irritativas, o sea que fácilmente le irrita un desodorante o un perfume. Bien, y cuando aparecen estos síntomas,
¿Varía en algo si debemos consultar de inmediato o si tardamos en ir a consultar cuando ya vamos notando que tenemos síntomas? En realidad la consulta temprana viene para Siempre poder ayudar al paciente, porque por ahí es algo que minimiza, en la mayoría de los pacientes lo minimiza. Bien. Y bueno, es parte de su vida y por ahí se pueden hacer pequeños mejorías en la calidad de vida, pequeñas implementaciones que lo pueden ayudar a sobrellevarlo mejor y a no padecer sus consecuencias, tanto Bien. físicas como psicológicas, que son las más importantes y las que más vemos. Bien, y cuando vamos al consultorio, ¿cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es clínico mediante el relato del paciente y muchas veces, como se ponen nerviosos en la consulta, lo podemos comprobar en vivo. Bien. Para nosotros los dermatólogos lo más importante es descartar que no sea una hiperhidrosis secundaria, que es la minoría de los casos. ¿Qué es una hiperhidrosis secundaria? Es cuando hay mucha sudoración, pero no por una predisposición, sino por una causa médica específica. Bien. Y ahí pueden entrar por medicamentos, hipertiroidismo, muchos tipos de cánceres, trastornos hormonales. Entonces hay ciertos warnings o alarmas que nosotros debemos preguntar los dermatólogos a los pacientes para despertar que no se trate alguna de estas otras cuestiones porque implican un trasfondo médico más relevante para el paciente. Bien. Y una vez diagnosticada, ¿no? ¿Qué tipos de tratamientos existen para esta afección? Bueno, dependiendo de la gravedad y cuánto le afecta al paciente, los tratamientos se dividen desde más sencillos a más complejos. Bien. Lo primero que uno utiliza son antitranspirantes, Bien. que pueden ser algunos que se pueden conseguir en supermercados, pero los más potentes son bajo indicación médica. Después, de acuerdo a cuánta en la época del año o cuán profusa sea, cuántos lugares, porque hay pacientes que tienen afectado varias áreas a la vez, se puede dar tratamiento oral, que esto por ahí no lo saben muchos pacientes. Bien. Con ciertos resguardos porque tiene sus efectos adversos. Por ahí no es necesario darlo todo el año, sino en las épocas de mayor calor. Claro. Existe también, que es muy frecuente y escuchamos un montón, el tema de la toxina botulínica, que la verdad que es muy eficiente, pero bueno, para algunos pacientes es un tratamiento costoso y no se puede hacer en todos los sitios, principalmente para la localización axilar y de las palmas de la mano. Bien, y además del tratamiento médico, ¿no? Sí. ¿Lo podemos acompañar con algún hábito en nuestra vida diaria que Sí. nos ayude a aliviar un poco eso? Sí, los pacientes ya en realidad suelen hacerlo antes de concurrir a la consulta, y es lo que hablábamos antes. Bueno, primero cada paciente tiene que identificar su desencadenante y ver si lo puede evitar, principalmente los alimentos y bebidas, porque las emociones son más difíciles de controlar. Exacto. En segundo, suelen llevar varios pares de media donde van, porque los que tienen, por ejemplo, hiperhidrosis plantar, se aconseja calzados de cuero que absorban un poco más la transpiración y el recambio habitual de las medias. Bien. Lo mismo para la ropa, que sea de algodón, que sea por ahí de telas más claras para que no sea tanto el cambio de coloración. Bien. Ellos mismos ya saben en qué situaciones van a tener el momento, digamos, de mayor hiperhidrosis. Claro. Bien, y en cuanto a los hábitos, ¿el estrés puede influir en la aparición? Sí, por supuesto, es algo muy relacionado con lo emocional. Y a veces eso hace que los pacientes se pongan aún más nerviosos porque saben que ante una situación crítica van a sudar más. Bien. Entonces, bueno, para estas situaciones también es importante poder prevenirlas y poder, con el consejo médico, ver cómo abordarlas, ¿no es Bien. cierto? ¿Se trata de una condición, estamos hablando de una condición crónica o que se puede curar con el tiempo? Suele ser bastante crónica. Bien. Las glándulas écrinas son abundantes en la infancia y a medida que crecemos cada vez vamos teniendo menos, no volvemos a tener nuevas. Entonces es frecuente que en la edad adulta, pero ya después de muchos años, ya no se padezca esto porque tenemos menos glándulas. Bien. Pero suele ser una afección crónica que sí tiene tratamiento. Bien. Para quienes la padecen, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darías para que eviten alguna recaída si
ya están con tratamiento, ya está diagnosticada y todo? En realidad es algo bastante difícil de controlar para el paciente y para los médicos. Bien. Es una respuesta refleja que puede venir en cualquier momento, pero bueno, creo que esto, el conocerse, el acompañamiento del médico, saber qué tipo de terapéuticas hay, porque es muy frecuente que el paciente diga, bueno, esto es así y no hay forma de hacer nada. Y sí hay muchas opciones, inclusive hay una resolución quirúrgica en algunos casos. Bien. Que evaluando el caso a veces se hace, a veces no. Antes la cirugía era muy frecuente, pero se vio que en muchos casos a veces tienen con el tiempo una hipersudoración compensatoria en otros lugares. Bien. Entonces hay que siempre evaluar cada caso. Bien, Agustina, para ir cerrando, ¿qué mensaje les darías a estas personas que están pasando por una situación así y todavía no consultan o la están atravesando ya? Para mí lo más importante cuando evaluamos una hiperhidrosis, aparte de que el paciente se sea acompañado, descartar por ahí desde el punto de vista médico que no sea algo secundario. Bien. La hiperhidrosis es muy frecuente, pero atentos, ¿no? Sí. Si empieza súbitamente, después de los 25 años, sin tener antecedentes familiares, si se acompaña de fiebre, si se acompaña de pérdida de peso o de algún otro síntoma físico, ojo, porque podemos creer que tenemos hiperhidrosis y puede estar pasando otra cosa. Entonces, siempre tratar de consultar cuando nuestro cuerpo empieza a hablar y a hacer algo que no es lo habitual en nosotros. ¿Sí? Bien. Y sí, el manejo del estrés, el manejo de la inflamación es súper importante, como hablando de una manera integral del cuerpo, ¿no? Sí. Siempre volvemos a lo mismo, a las bases, a tener nuestras medidas de contención, digamos, antiestrés, de alimentarnos bien, del sueño, del alcohol, del cigarrillo, son todos gatillantes de una transmisión neuronal excesiva y por ende pueden influir en la hiperhidrosis de forma negativa. Muy bien. Muchísimas gracias, Agustina, por traernos esta información tan importante en cuanto a nuestra piel, porque a veces no nos damos cuenta y estamos pasando por alguna situación así. Alguien que esté del otro lado de la pantalla, que esté viendo que tiene cambios en su piel o algo, pueden consultar con vos ¿por dónde? Yo atiendo en la Clínica Valencia, que queda en Libertador y Meglioli, Libertador 4131. Los turnos siempre se sacan por WhatsApp. Bien. Pero tengo mis redes sociales donde también se pueden comunicar conmigo y ver dónde atiendo y los días y horarios en que trabajo. ¿Redes sociales sería vía Instagram? Vía Instagram es doctora.agustinabenesch. Muy bien, muchísimas gracias, Agustina. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Del consultorio pasamos al movimiento porque también es muy importante. Vamos a nuestro espacio de Fitness Flash con la kinesióloga Melissa Herrera. Soy Melissa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y esto es Fitness Flash. A continuación, te voy a charlar hoy de cuál es la importancia de realizar actividad física en el adulto mayor. Los pacientes comienzan a tener una vejez, entonces todos sus músculos y todos sus huesos comienzan a sentirse también un poquito débil. Esto es totalmente de importancia de que el paciente comience con una rehabilitación y con unos ejercicios adecuados. Hoy se sabe que con una caminata no nos queda suficiente para tener una buena calidad de vida a lo largo de los años. Entonces tenemos que tener en cuenta que hoy el paciente y el adulto mayor necesita y debe trabajar con peso. Esto también ya tenemos que cortar con ese mito que el paciente te decía que le hacía mal porque tenés una hernia, porque tenés algún diagnóstico que no puedes realizar peso. Tenés que trabajar correctamente con tu profe o con tu kinesiólogo con peso, porque eso es lo que tenemos que hoy tener en cuenta para hacer un fortalecimiento muscular adecuado. Si no tenemos pesa, ese fortalecimiento de ganar la masa muscular es muy difícil que lo volvamos a recuperar. Así que es necesario, como te comento, trabajar con peso. Una vez que ya conseguiste comenzar lento, gradual y progresivo a trabajar con peso, también no nos podemos olvidar de todo lo que es la elongación.
porque eso también nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, en ejercicios básicos y simples de tu casa, en agacharte, a atarte los cordones, a levantar algo, a levantar tu nieto del suelo. Todos estos son pautas que tengo que tener en cuenta para realizar el fortalecimiento y la elongación. Porque si empezamos a hacer fortalecimiento, pero nos olvidamos de la elongación, también vamos a empezar a sufrir con toda la cadena posterior, con dolores. También la gente me dice que empieza a sentir rigidez. Entonces es necesario realizar las dos cosas, no te olvides, del fortalecimiento con peso y de la elongación. Esas dos cosas tienen que ir de la mano para que tengamos una mejor calidad de vida. Soy la licenciada Melissa Herrera y esto fue Fitnet Flash, pequeños movimientos para sentirte mejor. Muchísimas gracias a la kinesióloga Melissa Herrera que nos trae esto tan importante para las personas adultas que están ingresando en la vejez, la actividad física, a no dejarnos estar. Como siempre les digo, 264-417-1517, pueden enviarnos sugerencias, temas para tratar, opinar de lo que estamos hablando, canal de YouTube, saludyBienestar.warptv, seguirnos vía Instagram, saludyBienestar.warptv. Pero no te muevas porque todavía queda mucho más salud y bienestar. Ya volvemos.